Entonces, en cualquier descuido que ustedes tengan, y que ya que abran las librerías, se fijan por allí que tengan las obras completas de Marx, por un lado, y que tengan la ética protestante y el espíritu del capitalismo de otro lado. Yo sé que era importante que tuviésemos a Rogina Villegas y Burgorihuela y todos los autores que nosotros tenemos en derecho, pero también necesitamos, y en el posgrado es otra biblioteca diferente, porque es una perspectiva diferente. Les voy a decir en qué reside, antes de que les explique el capítulo 1 de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, les voy a decir cuál es la importancia de las materias que ustedes tienen en el doctorado. Cuando estaban en la maestría, pues veían contratos, veían teoría del acto jurídico, argumentación jurídica, cosas así. Pero cuando llegan al doctorado, hacen una visión como si estuvieran en un avión y desde aquí arriba hicieran una visión desde la filosofía, desde la sociología, para revisar qué es lo que está pasando en este país y en el mundo. Un abogado que solamente es abogado, que es licenciado en Derecho y que está navegando en los tribunales, en las audiencias de juicio oral, que está en este ámbito, no alcanza a ver desde arriba qué es lo que está pasando, cuáles son los intereses económicos, políticos, sociales que están moviendo hasta el derecho y están moviendo hasta nuestra sociedad. Pero ustedes, como ustedes están en el doctorado, ustedes deben de abstraerse de andar en los túneles del subsuelo aquí y subirse casi hasta las nubes para hacer una disección a nivel mayor, en este caso desde el ámbito de la sociología, para saber en realidad qué está pasando. ¿Qué intereses se mueven en Pemex y por qué lo hundieron? ¿Quién lo hundió? ¿Cuál es la relevancia política para las elecciones que estén trayendo a los peces gordos corruptos del sexenio anterior? ¿Por qué los van a traer en época de elecciones si los pudieron haber traído antes? ¿Por qué los encargados de la Procuración de Justicia tuvieron como intocables a estos en el sexenio pasado, aunque tenían todo para poderlos, para que la justicia llegara a ellos? Y si llegamos esto hasta el COVID, hasta el empleo, hasta el sistema de pensiones y a las jubilaciones, a los sindicatos, al TECMEC, hay algo gigante, grande, que no es nada más tomar el expediente e ir a una audiencia o hacer un amparo, o algo que va más allá. Una vez que he tratado de hacer esta reflexión, iré con respecto al capítulo 1 de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Se los voy a medio narrar un poquito. Va así. Dice Max Weber: en Alemania tenemos una palabra que no lo tienen los países de influencia de la Iglesia Católica. Dice, solo esta palabra la tenemos en Alemania y también los países de habla inglesa. En Alemania, dice, tenemos una palabra que se llama Beruf, que corresponde a la palabra inglesa de call, de llamar, como call center, ¿no? De centro de llamados, de call, de una llamada, un call. En alemán es Beruf, pero los países que son católicos ni tienen esa palabra en su vocabulario y ni la usan. Eso dice Max Weber, no lo digo yo. Y entonces Max Weber dice, esa palabra es la origen del capitalismo. Por eso el libro se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Dice, esa palabra solo existe entre los protestantes y es la palabra Beruf o la palabra call, de llamada. Muy bien. Y dice, y es la reminiscencia de entender que para un alemán o para un protestante, sea de habla inglesa, encontrar trabajo, la palabra Beruf trae consigo una relación con Dios. Y esto no lo tienen los países católicos. Y luego Max Weber lo explica de la siguiente manera. Cuando un alemán o un protestante de habla inglesa ha encontrado trabajo y se le contrata, él siente
que no ha sido su patrón quien lo ha contratado, sino que ha sido llamado por Dios a desempeñar esa actividad laboral. De eso depende la palabra Beruf en alemán. Y por eso Max Weber llama a su libro, que es un bestseller a nivel planetario, o sea, alguien que esté en la universidad en cualquier parte del mundo estudiando algo de ciencias sociales, pues a fuerzas tuvo que tener este libro en su estante. Yo mismo lo tengo en 2 versiones. Y entonces dice Max Weber, pero los países católicos no. Para los países católicos quien te contrató fue tu patrón, tu jefe. Dice, esto hace que los protestantes, cuando lleguen al trabajo, no lleguen saludando a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? No, tú fuiste llamado por Dios. Es como si entras a la iglesia. No llegas saludando a todos, ni gritando, ni saludando, ni haciendo un cafecito. No, no. Como es una relación con Dios, tú estás 5 o 10 minutos antes. Y como es una relación con Dios, tú llegas y cuando dé el clic de que comienza a correr el tiempo, tú comienzas a trabajar. Porque no es quien te ha contratado tu jefe. Nosotros le llamamos trabajo, empleo, actividad laboral, pero no tenemos esa connotación de Beruf o call como los ingleses, los británicos o algunos estadounidenses. No. Dice, por eso no es imposible, pero es muy raro que alguien pueda llevarse los lápices o las hojas blancas de la oficina a la casa, porque si Dios te ha contratado, ¿cómo te vas a llevar las hojas que no te pertenecen? O el tóner, ¿no? ¿Cómo te lo vas a llevar? Si ese tiempo no es tuyo, es una relación porque has sido llamado por Dios. Así que un alemán, al menos del tiempo en que fue escrito este libro, y desde Martín Lutero y hasta la Reforma, un alemán que llega a casa le dice a su esposa, hemos sido llamados por Dios a tal. Y alguien de habla inglesa que es protestante lo ve como un trabajo, se llama llamamiento. Hemos sido llamados por Dios. Entonces tengo un llamamiento para trabajar en la Ford o en la Chrysler, ¿no? Y entonces se dedican a producir y acumular capital. Por eso Max Weber le llama a esta obra la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esto quiere decir que desde la perspectiva de Max Weber, porque desde la perspectiva de Marx sería esta, para que en este país, en México, los obreros pudiesen progresar, hay que hacer lucha de clases, hay que hacer una revolución como el Che Guevara, y hay que hacer esa revolución y arrebatar el poder, porque es una lija, es lastimoso, es golpeteado el asunto, y entonces los obreros tienen que tomar las calles y las fábricas y sindicatos, y entonces tener derechos para ellos. Según Marx, Weber lo diría, no, los mexicanos son católicos, tienen otra ética, no tienen la ética de los protestantes para la producción, ni para la sociedad, ni para el desarrollo, y siendo un país católico, entonces trae un déficit en la producción y en el conocimiento y en la formación, pero este es un déficit cultural, un déficit ético. Por eso la obra se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, para Weber, si viviera Weber, diría, traigan alemanes a México y verán cómo México en un año ya es una potencia mundial, ¿no? Porque sería la ética de los protestantes la que estaría actuando, produciendo el capital, ¿no? Así. Entonces son tesis diferentes, las de Karl Marx y las de Weber, ¿no? Uno de las tesis de Weber es esta, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Estamos entonces en esta encrucijada, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Yo supongo que si desde secundaria viéramos las tesis de Weber, yo creo que el marxismo lo vemos un poco más cuando llegamos a la universidad, pero las ideas de Weber las vemos un poco menos, y analizáramos los puntos de vista de cómo una ética protestante puede desarrollarlo. Esto lo desarrolla después Erich Fromm. Yo creo que ustedes leyeron a Erich Fromm con El arte de amar, pero después con El miedo a la libertad. Erich Fromm es de la escuela de Frankfurt, parte de la teoría crítica,
y Eric Fromm da una continuación de la obra de Max Weber en una de sus tesis que se llama El miedo a la libertad. Y Fromm se vino a dar clase a la UNAM después de que los nazis lo andaban persiguiendo y que tuvieron que disolver la escuela de Frankfurt para mandarla a la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y da la continuación a la tesis de Max Weber de cómo los protestantes, aunque él era judío, Eric Fromm era judío, cómo los protestantes dan cabida a un capitalismo desarrollado, ¿no? Así que desde la tesis de Weber tenemos que cambiar toda la ética para poder sobresalir, para ver el mundo de forma diversa, diferente, ¿no? Entonces estamos en esa tesitura. Entonces hemos visto dos puntos de vista al respecto de el desarrollo de un país. Hemos visto las ideas de Karl Marx al respecto y las de Max Weber, aunque las ideas de Max Weber no terminan ahí, Da sociología de la religión, da la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y después da una obra que se llama Economía y Sociedad, producida por el Fondo de Cultura Económico. Mi Economía y Sociedad, como ustedes han de ver, vean aquí en la pantalla, es el de la izquierda, no es el de la derecha, pero vean nada más el librajo que tengo aquí. O sea, lo voy a poner aquí junto a mi cara para que vean el grueso del texto. Es un texto profuso. Yo personalmente, esta obra se me hace magna, interesantísima. Ya la tengo subrayada, aunque luego lo vuelvo a leer y ya ni me acuerdo que ya subrayé. Además, ¿saben qué hay de negativo? Que nosotros subrayamos en amarillo con fosforescente y luego se borra el amarillo y pasan 2, 3 años y el amarillo ya no existe. Eso pasa. Entonces, tengo mi propio subrayado, pero tengo que subrayarlo y tengo que reiniciar la lectura otra vez. Aquí hay algo que tengo que decirles. Aquí. Lo primero que tengo que decirles, ay no, qué bueno que esta materia es sociología jurídica, qué bueno que es. Ahí les va, Originalmente, el libro que se vendía en el Fondo de Cultura Económica era el que está a la izquierda. Véanlo, el amarillo. Pero de repente hubo dos problemas. Uno, llegó el PRD con ese color amarillo. Y número 2, vienen las Torres Gemelas y Osama Bin Laden tira Wall Street y las Torres Gemelas en Nueva York. Y entonces en el Fondo de Cultura Económica dijeron, vamos quitando el amarillo huevo perredista y vamos quitando al islámico que está en el frente y vamos a cambiar de portada a la obra magna de Max Weber de Economía y Sociedad para hacer una nueva presentación. Yo tengo las dos versiones, pero como ya no podemos comprar esta aquí en el fondo, bueno, no sé si abrieron las librerías. Cuando ustedes van a la librería del Fondo de Cultura Económico, además, es una tentación, porque llevas 5,000 pesos o 10,000 pesos para comprar libros y llevas un estante recorrido y ya te los quemaste todos porque no hay dinero que alcance para comprar las obras magnas. Recuerdo que, anécdota, recuerdo que en mi primer salario, mi primer sueldo, de mi primer cheque, yo tenía 14 años y me fui a trabajar en el Hotel Camino Real, en donde se atendía a las personas que iban ahí y querían a un jovencito adolescente para que atendiera un departamento ahí, y me hicieron un pago. Y con mi primer pago, cuando fui a cobrar el cheque al banco, dije, no puede ser, voy a ir a la feria del libro a gastarme este dinero en libros. Entonces hay una feria del libro que va del Zócalo a Pino Suárez en el pasaje, ¿sí lo han visto ese? Y hay libros por todo el pasaje.
Entonces yo recuerdo que agarraba un libro y agarraba otro y decía, no, ya me gasté el dinero, y dejaba ese y agarraba y soltaba otro y agarraba y soltaba, hasta que dije, no, pues no los puedo comprar todos. Pero de repente vi que el autor de un libro estaba firmando el libro que él estaba vendiendo ahí. Y dije, no puede ser, voy a conocer por primera vez al autor de un libro. Y entonces llego y pregunto, oiga, ¿qué libro están presentando aquí? Y me dicen, muchacho, este es el libro con mayor número de ediciones en este país. Lleva 32 ediciones ininterrumpidas y está el autor firmándolo. Y yo le dije, sí, pero ¿cómo se llama la obra? Dice, se llama Picardía Mexicana. Yo no sabía mucho de qué se trataba el libro, pero lo agarré y me lo firmó, ¿no? Así. Y lo tengo todavía. No es el gran libro así intelectual, pero también trae cierta intelectualidad el libro. Fue el primer libro firmado que tuve por un autor, ¿no? Les estoy diciendo esto porque desde la sociología jurídica ya se fijaron que economía y sociedad tuvo una transformación en México, pero por razones políticas, porque se pudo continuar con la portada que se tenía siempre. Aunque yo tengo el nuevo libro de Max Weber, más bien la nueva presentación, inclusive esa foto de Max Weber de la última presentación la tomé para uno de mis libros, déjenme ver si lo encuentro, debe estar por aquí, denme 30 segundos y lo busco. No sé dónde quedó, lo voy a buscar. Esta portada la tomé de inspiración para una de las portadas de mi libro, que se llama El control social sobre el individuo, la sociedad y el Estado. Ahorita lo voy a buscar. No es este libro también es mío, pero no lo tengo. Ahorita lo busco, sale, se los enseño. Lo relevante de todo lo que estamos viendo es de que Economía y Sociedad se va a publicar póstumamente entre 1921 y 1922. Marianne, su esposa, hace la colección de los libros, de los escritos, más bien, que tenía Max Weber. Imagínense el libro escrito, este libro tototote, escrito a máquina, y todas las correcciones se ponían al margen. Nosotros lo que hacemos ahora es que lo pintamos de rojo y le agregamos con el mouse y vamos en Word y lo hacemos, pero no existiendo Word ni Microsoft, haces todas las observaciones a mano junto con las correcciones, con notas allí para irlo corrigiendo, para después hacer una versión completa. Nosotros, yo recuerdo, yo soy de máquina de escribir. Esto significó que mis trabajos de la secundaria, de la prepa y algunos de la licenciatura los tuve que hacer a máquina. Mi primer tesis la hice a máquina, y cuando ya se hacían todas las correcciones había que capturarla toda máquina otra vez. Los que mejor posicionados económicamente estaban tenían máquinas eléctricas con todo y borrador por si cometían un error, pero nosotros teníamos un papelito que se llamaba Corex, lo metíamos y pum, borraba. Bueno, no borraba, marcaba blanco y encima escribíamos. Los que son más jovencitos no van a saber, no saben ni qué les estoy diciendo porque creen que desde Cristo ya había Word y que era 286 y 386 y 486 para aquel tiempo, pero no es cierto. Así es que este texto de Max Weber, ¿se imaginan multiplicado a este tamaño? Así. Dentro de la obra de Max Weber va a estar la teoría de la acción social y la teoría funcionalista. Imagínense todo lo que tenemos que ver. Lo que vamos a ver es muchísimo. Bueno, eso espero que lo alcancemos a ver hasta dónde llegamos a ver, ¿no? Pero si llegamos hasta allá o no llegamos, yo creo que tardaremos unos 2 años en llegar hasta el final de las presentaciones de estas diapositivas, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Así, muy humildemente, a ver hasta dónde llegamos. En Max Weber va a estar, pensaba yo darles un receso de 10 minutos a la 1, ya me pasé, pero déjenme acabar este concepto y les doy el receso, para que vayamos al baño y nos tomemos un café o algo.
Dentro de la obra de Max Weber, que está aquí, está la teoría de la acción social. La teoría de la acción social es la teoría que da pie al funcionalismo. El funcionalismo propone que las sociedades suponen mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que determinan el código de conducta de los individuos, los cuales variarán en función de los medios existentes. Esto es lo que rige el equilibrio social. Pero se los voy a traducir al español. ¿Sale? Ahí va. La acción social es la influencia que todo individuo tiene sobre otro. Tú vas a la fábrica y tienes a tus amigos. Y tu amigo te dice, oye, deberías de echarle ganas para ganar un poquito más. ¿Y cómo le hago? ¿Usaste la secundaria? No puedo, pues aunque sea nocturna. No conozco ninguna. Yo te digo dónde hay una. Esa es la acción social. Es el roce que cada persona va teniendo con los suyos, con sus semejantes, con los que pertenecen a su comunidad, para aprenderse las metas, los valores, los objetivos, el progreso, la religión, el sistema de intercambio, para aprender todo lo que debe de aprender una persona. Entonces, ese roce entre dos personas para aprender la una de la otra, eso se llama acción social. ¿Sabías que ya te puedes jubilar? No me digas, sí, a los 60 años. ¿De veras? Sí. Yo conozco un abogado que te puede decir cuántas semanas tienes cotizadas, bla, 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 bla. Y entonces este roce social hace que unos se vayan formateando unos con otros. A esa influencia de un individuo sobre el otro y a las instituciones sobre los individuos, cómo influye la escuela en el individuo, la iglesia en el individuo, el club social en el individuo, la calle en el individuo, el taller, la fábrica en el individuo, todo eso se llama acción social. Y Max Weber hace ese estudio aquí. El funcionalismo tiene que ver con revolver a las personas para que convivan entre todas y hacer la función social. Esto se va a llamar después estructural funcionalismo, para que todos juntos, en un conjunto de elementos, se influyan los unos a los otros y les den los códigos de conducta para que se vayan apropiando de esa conducta y vayan en la escala social. De acuerdo a lo que les acabo de decir, vamos a leer el texto otra vez. La teoría funcionalista propone que las sociedades tienen mecanismos propios entre todos para regular conflictos e irregularidades y tienen normas que les dan el código de conducta. Esto es para lograr el equilibrio social. Muy bien, ya es más comprensible después de que les acabo de explicar. ¿Y dónde dice esto? Aquí, miren. Ahí está de cabeza, perdón. Aquí, en este viene entonces el funcionalismo y viene la acción social. El roce del individuo con la institución o con otra persona se llama acción social. Y al método para revolverlos a todos, ponerles normas, ponerles mecanismos y que se formateen todos, se llama funcionalismo. Y después se va a convertir en estructural funcionalismo. Así que el pasar la obra de Max Weber al inglés tiene que ver con un hombre que se llama Talcott Parsons, que va a ser este. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ver después de Max Weber a Emil Durkheim. ¿Por qué tenemos que ver a Emil Durkheim? Vean. Ya dijimos que tenemos que ver estos tres. Tenemos que ver a Max Weber, a Karl Marx y a Emil Durkheim. ¿Por qué? Pues porque estos son los clásicos, los fundadores de la sociología jurídica. ¿A quién vimos por encimita ya? A Karl Marx. ¿A quién más vimos por encimita ya? A Max Weber. ¿A quién vamos a ver después? A Emil Durkheim. Pero ojalá que todo fuera tan fácil.
Ustedes tienen que leer El Capital, el Manifiesto del Partido Comunista, La Ética Protestante, El Espíritu del Capitalismo, Sociología de la Religión. Tienen que ver muchas obras, muchas, que la vida nos alcance siquiera para ver las obras que estamos presentando aquí en la clase, y para que continuemos hacia Emil Durkheim y después Talcott Parsons. Regresaremos después de que tomemos 10 minutos. Son la 1:10, ¿de acuerdo? Tómense 10, pero no paguen, no se desconecten. Vayan y hagan algo, si quieren dejen la pantalla congelada como quieran, pero exactito, sin que yo les ande correteando, 1:20 en puntitito,